Muy buenas tardes, estimados alumnos. Saludos a todos. Bueno, ya nos encontramos terminando nuestro curso de política económica. Hoy vamos a hacer un repaso sobre con algunos conceptos básicos que nos llevan a redactar nuestro escrito final. Entonces hoy voy a permitirme recordar un poco estos conceptos, repasarlos para que ustedes también tengan mayores herramientas para que incluyan en su trabajo escrito final. Y bueno, espero esto les sea de gran utilidad a todos, cada uno de ustedes. Paso por aquí a compartirles lo que es una presentación que habíamos abordado en nuestras primeras sesiones. Esto con la intención de repasar esos conceptos de lo que es la economía política y, bueno, su derivación como política económica. Hay muchos autores que han hablado acerca de este tema de política económica y algunos incluso se atreven a decir que el concepto, que un concepto que desprende la política es la democracia, en el caso de Giovanni Sartori, uno de los autores que plantea que no se puede hablar de política, no se puede hablar de democracia económica o democracia social si previamente no se habla de democracia política. Más bien, de la política se desprenden ámbitos relacionados con la economía y ámbitos relacionados con la sociedad en general. Entonces, primero la economía, la política como una toma de decisiones que están en pro a una determinada sociedad y ahí entonces partimos a evaluar otros conceptos. Entonces, ¿qué es la política económica? Habíamos hablado en las primeras sesiones que la política económica está relacionada con la conducta que nivela tanto aspectos de carácter público como privado. En el carácter público vamos a encontrar entonces que la política económica se diseña con la intención de regular todo lo que tiene que ver con el suministro de bienes públicos, con la fijación de la toma de decisiones en política fiscal, política monetaria, por otro lado también, que esto incide sobre lo que es la producción del Producto Interno Bruto y la política económica va a entrar a regular aspectos tanto de crecimiento como de desarrollo. Hablar de aspectos de desarrollo, hablar de aspectos relacionados con el bienestar social, calidad de vida, educación, vivienda, programas de salud, entre otros. Bueno, entonces, ¿para qué surge la política económica? Surge para regular las necesidades que hay en una determinada sociedad. Entonces, de aquí partimos que la política económica tiene una serie de objetivos, como cuáles: buscar el pleno empleo. Sabemos que en el pleno empleo encontramos esa situación donde se emplean los factores productivos a su máxima expresión, teniendo en cuenta que hay elementos relacionados con los factores de producción, la tierra, el capital y el trabajo, están orientados a ser usados de manera eficiente para que se logre alcanzar este pleno empleo. Entonces, la política económica va a través de diferentes cargas tributarias a llevar a que estos niveles de empleo sean óptimos, permitiendo que una determinada sociedad ocupe sus factores de producción y entonces también se busque una estabilidad en términos de precios y crecimiento económico. Por otra parte, sabemos que la política económica se vale de tres tipologías particulares. Una es la política fiscal, otra es la política monetaria y otra es la política exterior. En la política fiscal hablamos de estas herramientas fiscales que tienen que ver con lo que es recaudación de impuestos y emisión de gasto público. Mientras que lo que es con la política monetaria es básicamente lo que es el tipo de interés y la política exterior, la tasa de cambio. Bien, objetivos de la política económica, ya lo hemos venido planteando.
Recordemos que ahí se habla de economía positiva, a esa economía que es demostrable, que es descriptiva, pero a una economía que incide de manera directa sobre elementos de carácter tanto macro como microeconómico. La macroeconomía tiene que ver con la economía de los países, de las grandes empresas. Entonces, la política económica va a influir sobre lo que son el tipo de intereses, sobre lo que son las cargas fiscales, que hacen que las grandes empresas tengan incentivos para producir, exportar y, bueno, producir también para vender a nivel interior. Pero dentro de la política económica también tenemos en cuenta que se regulan algunos impuestos que inciden en la mano de obra a nivel de pequeña escala. Esta pequeña escala está relacionada con lo que es las famosas microempresas. Aquí hablamos entonces de empresas que llevan a cabo una serie de elementos relacionados con el cumplimiento de sus cargas tributarias. Bueno, en el caso de países en vía de desarrollo, podríamos hablar de las empresas que cumplen con algunos impuestos como el IVA, que es un impuesto que se considera regresivo porque es un impuesto que afecta de manera generalizada, sin distinción de clases sociales, pero también está el impuesto, el índice de precios al consumidor, que es un indicador que va más condicionado al poder adquisitivo. Por otra parte, se habla de la economía normativa y entonces aquí ya se aplican herramientas objetivamente, como lo que veníamos hablando, lo que tiene que ver con política monetaria, fijación de tipos de interés, tasas de cambio, fijación de impuestos que se llevan a cabo. Bueno, tenemos en cuenta que la política económica cumple también con determinados plazos. En cuanto a largo plazo, pues hay una serie de consecuencias, hay una serie de elementos que se pueden distinguir claramente, como es el claro objetivo de la expansión de la producción. Entonces, si se busca aumentar los niveles de producción, en este caso podríamos decir que la política económica lo que va a hacer es desarrollar una política expansiva, donde contraiga los impuestos y esto genere incentivos a las empresas para producir más, generar mayores fuentes de empleo. Por otra parte, otra medida que en cuanto a los objetivos a largo plazo que podemos distinguir está relacionada con la satisfacción de las necesidades colectivas. Y esto se da principalmente en los mercados competitivos. Digamos que la satisfacción de las necesidades colectivas tiene que ver con todas las necesidades que están dentro de un determinado mercado y si el gobierno emplea una política que genere un auge económico en este tipo de empresas, podría generar medidas como disminuir la tasa de cambio y al disminuir la tasa de cambio, entonces las empresas tendrán, las empresas externas o la inversión extranjera directa tendrá mayores incentivos para invertir de manera local y esto traerá consigo pues una serie de beneficios en términos de ingreso de divisas y a su vez se reflejará en una mayor exportación de mercancías locales, los cuales satisfacen necesidades colectivas. Por otro caso, tenemos lo que es la mejora de la distribución de la renta y la riqueza. Aquí el gobierno debe tener en cuenta que hay impuestos que son regresivos y hay impuestos que son progresivos. Los impuestos que están relacionados, que afectan sobre la renta, como el PSR, el impuesto sobre la renta, es un impuesto que se adecúa al ingreso de cada ciudadano. Entonces, en este caso, el gobierno debe tener en cuenta que afectar este tipo de impuestos es una medida progresiva. Por ende, esto puede permitir que se regule más lo que está relacionado entre la brecha de concentración de riqueza, pero si se afecta negativamente otros indicadores, como es el caso del IVA,
que es un impuesto regresivo, pues se verán afectados por igual tanto clases con mayor poder adquisitivo como clases con menor poder adquisitivo, y esto pues claramente afecta también la calidad de vida de una determinada sociedad. Por otra parte, tenemos en el cuarto punto otro de los objetivos a largo plazo, tiene que ver con la protección y prioridad a determinadas regiones o industrias. Tengamos en cuenta que hay sectores que son más vulnerables en determinadas economías. Hay economías que son fuertes porque tienen un bien en abundante, y bueno, esto lo plantea la teoría de la ventaja comparativa, la cual claramente ejemplifica que un país debe pues debe especializarse, producir y exportar cuyos bienes tienen abundancia e importar cuyos bienes tienen escasez. En este orden de ideas, es importante considerar que todo lo que está relacionado con dinamizar las fortalezas de un país también contrae políticas proteccionistas. En ese orden de ideas, a largo plazo es una de las medidas que debe tener en cuenta la política económica. En un quinto punto tenemos mejora las normas del consumo privado. Sabemos que el consumo está incentivado por la renta. Si hay una renta eficiente, si hay una renta que la inflación tiene relación con el índice de precio al consumidor, se puede incentivar un consumo activo. Por otra parte, tenemos también otra de los objetivos, tiene que ver con la seguridad del abastecimiento, y entonces aquí los gobiernos tienen que velar por regular la cantidad de los principales bienes consumidos. Es decir, los bienes de la canasta básica de consumo deben de estar abastecidos constantemente. Si se escasea un bien que hace parte de la canasta básica de consumo del país, debe tomar medidas preventivas de tal manera de que ese bien no tenga periodos inflacionarios largos que afecten la producción y el consumo, y de esta manera también el gobierno debe prever este tipo de situaciones. Tenemos como siguiente medida mejorar el tamaño de la estructura de la población, y finalmente tenemos en última medida reducción de la jornada laboral. Bueno, esos son de los objetivos que se pretenden trazar, se pretenden tener muy en consideración de acuerdo a medidas de la política económica a largo plazo, pero también hay otros a corto plazo. Antes de pasarnos a ver los que son a corto plazo, hay que cuenta que aquí hablamos de dos disciplinas, de la política fiscal y la política monetaria. Bueno, para esto quiero compartirles un breve video que ilustra de manera muy directa esta dinámica que estamos observando el día de hoy. Bueno, me voy a permitir por aquí compartirles un breve video. Periódico que el gobierno está tratando de impulsar una mayor inversión pública, o vemos en otro medio que el gobierno está limitando una subida de impuestos, o vemos por otro lado que la inflación se ha estado elevando, o bien vemos que cae el valor del dólar, y que se da entonces porque se ha recortado la tasa de interés, o bien vemos donde los gobiernos de Europa, por ejemplo, salen al rescate de sus bancos, o vemos la incapacidad de poder reducir el déficit fiscal, o vemos un plan fiscal para tratar de recaudar más impuestos o de reducir los gastos del gobierno. En general, en todos esos casos estamos viendo nosotros la actuación del Estado para tratar de resolver los problemas. Y entonces estamos hablando de política económica, que es el primer aspecto que queremos ver en esta lección.
Vamos a ver entonces qué es la política económica, cuál es el marco en el cual se ejecuta la política económica que corresponde a los sistemas económicos, cuáles son los objetivos principales de esa política económica, y en un segundo video vamos a abarcar la parte de los instrumentos de política económica, esencialmente la política fiscal y la política monetaria. Muy bien, entonces, ¿qué es la política económica? La podemos definir del modo siguiente. Es el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado. Es decir, el Estado utiliza el poder que posee legalmente para poder entonces ejercer determinadas acciones. Estas acciones las hace mediante la manipulación de diversos instrumentos, por ejemplo, los impuestos, y lo hace para alcanzar determinados objetivos socioeconómicos previamente establecidos, por ejemplo, reducir la inflación. Entonces, el gobierno lo que hace entonces es que utiliza sus poderes legítimos para manipular ciertos instrumentos para alcanzar un determinado objetivo. Y esto es entonces lo que conocemos como política económica. Cuando yo empecé mi negocio en Amazon, lo hice porque yo quería tener una marca propia. Pero me di cuenta rápido de que esta no es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de hacerlo es una estrategia comprobada, segura, que te deje dinero desde el día 1 y desde el primer mes, que eso después lo puedes destinar a cualquier otro proyecto que tú tengas. Y esta es la estrategia sencilla de venderle a los clientes de Amazon esos productos de cocina, de su casa, de juguetes, todos los productos de su vida que ellos ya quieren y que ya buscan, de marcas que reconocen. Te estoy hablando de marcas como Disney, como Tide, como Prit, como Tupperware, como Hot Wheels. Todas estas marcas que tú conoces, las venden en Amazon gente como tú y como yo, vendedores terceros, no las venden las marcas. Y es un modelo muy sencillo que yo he enseñado a muchísimos alumnos y que tú puedes aprender el día de hoy porque es súper simple. Déjame te platico. Es la estrategia de comprar estas marcas reconocidas de un proveedor autorizado a bajo precio y revenderlas más caro y nosotros quedarnos la diferencia. Ahí se basa todo el negocio. Es una estrategia muy sencilla que si le picas al link aquí abajo en mi taller gratis, te voy a explicar más a fondo y te voy a decir cómo tú lo puedes hacer para ver resultados desde el primer mes. Pícala aquí abajo, es totalmente gratis, le puedes decir a quien sea. Sé que hay mucha gente que está interesada en hacer su propio negocio. En este concepto que acabamos de dar de política económica intervienen tres elementos básicos. Uno, que es el gobierno, es decir, la entidad que lleva a cabo la política económica. La política económica no es de carácter privado. Tenemos que siempre hay entonces una entidad pública que la realiza. Y por eso entonces tenemos que el gobierno o el Estado es el primer elemento que lleva a cabo la política económica. El segundo aspecto son los instrumentos, es decir, los medios o las formas que utiliza el gobierno para realizar estas acciones. Y tenemos que, mencionamos los impuestos, pero también tenemos el gasto del gobierno y hay otras alternativas más que vamos a ver más adelante. Y el tercero corresponde a los objetivos, es decir, los fines que se desean alcanzar, como pueden ser la estabilidad de precios o puede ser el empleo, entre otros objetivos de la política económica. Ahora bien, la política económica cambia según el marco o según el sistema económico en el cual se realiza. Entonces, el marco de la política económica consiste en un conjunto de principios, de instituciones y de normas que traducen el carácter de la organización económica de una sociedad. Entonces nos encontramos con que los principios, las instituciones y las normas que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, son muy diferentes de los que hay en Cuba. De manera tal que la ejecución de la política económica es diferente en Estados Unidos que en Cuba, y así entonces la ejecución de la política económica cambia de país a país, dado que aun cuando dos países puedan tener tal vez muchas similitudes, esos principios, esas instituciones y esas normas no son exactamente iguales en todos los países. Entonces,
Hay países en los cuales el sistema económico, por ejemplo, tiene entre sus principios la libertad de decisión de sus individuos, o tiene entre sus principios la propiedad privada. Pero no todos los países tienen, por ejemplo, la propiedad privada como uno de sus principios. Las instituciones cambian. Entonces tenemos, por ejemplo, que en Panamá no hay banco central, pero en Costa Rica sí. Y tenemos entonces diferentes normas, las leyes, los reglamentos, las diferentes normas que se utilizan para ejecutar la política económica también cambian de país a país. En general, en el mundo, durante los últimos años ha tendido a imperar la economía de mercado. Ha sido el sistema económico que más ha tendido a darse en el mundo. Aunque podemos observar diferentes países de América Latina que se han movido en dirección opuesta, la verdad es que en el mundo y en América Latina el sistema de mercado es el sistema que tiende a imperar. Los elementos básicos entonces de una economía de mercado o sus principios esenciales son el derecho a la propiedad individual, el derecho a contratar e intercambiar libremente, la libertad en la prestación del trabajo y la libertad de emprender y correr riesgos. En cualquier economía en la cual se den estos cuatro principios, tenemos entonces que corresponde a una economía de mercado. Esta economía de mercado entonces tiene ciertas características básicas. Uno es que los factores de producción son de propiedad privada, es decir, las maquinarias, los equipos, los terrenos e igual la capacidad de trabajar de las personas son de propiedad privada. Luego, la producción se da por iniciativa privada, es decir, son los empresarios los que toman la decisión de producir o no producir. Los ingresos se obtienen en forma de dinero. Tenemos entonces que a la hora de vender, pues se obtiene dinero a cambio. Tenemos libertad de elección, las personas tienen libertad para elegir qué consumen, en qué invierten, si ahorran o no ahorran y en qué trabajan. Y las economías de mercado no están planificadas plenamente, ni controladas, ni totalmente reguladas. Existe algún nivel de regulación y de planificación y cierto control. Pues existe un gobierno en todas las economías del mundo, pero no son plenamente planificadas o plenamente reguladas. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, todas las actividades económicas eran planificadas por el gobierno. Bueno, en la Rusia actual no es así. Este sistema, por supuesto, tiene una serie de ventajas y también algunas fallas que se les llaman las fallas del mercado. Muy bien, hablaremos ahora de los objetivos de la política económica. Diferentes autores mencionan distintos objetivos de política económica, pero aquí vamos a mencionar los 5 más frecuentes, que son el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios, la distribución del ingreso y la riqueza y el equilibrio de la balanza de pagos. Entonces tenemos como primer objetivo de política económica el crecimiento económico. A esto se refiere entonces el logro de tasas de crecimiento en la producción, es decir, tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que sean satisfactorias. Y cuando hablamos de satisfactorias quiere decir que sean tasas superiores al crecimiento de la población, de manera que el ingreso promedio de los habitantes se incrementen, pero que además incluyen cambios estructurales en el tejido productivo. ¿Esto qué quiere decir? En la primera semana de nuestro curso vimos que, por ejemplo, una economía podía tener un sector agrícola que representara cierto porcentaje del Producto Interno Bruto. Bueno, queremos que vayan habiendo cambios en esa forma de producir, que si la economía era agrícola hace 50 años, bueno, que no siga siendo exactamente agrícola hoy, o bien que haya empresas agroindustriales en la actualidad, que hayan más industrias, que hayan más servicios, que el valor agregado de los sectores productivos sea mayor ahora, de manera que se genere más ingreso y más bienestar para la población. El logro de este objetivo lo medimos por indicadores como la tasa promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto real, la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de los distintos sectores en la economía, los cambios en la
composición sectorial del PIB, eso que yo mencionaba acerca de qué porcentaje representa la industria o qué porcentaje representa el agro dentro del Producto Interno Bruto de la economía. Un segundo objetivo corresponde al pleno empleo. A esto se refiere entonces la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar un nivel de vida razonable para los miembros de la población. Entonces aquí estamos hablando de que en los países siempre se crean nuevos puestos de trabajo, también se destruyen puestos de trabajo, es decir, cuando las empresas despiden personal o se cierran las empresas, y queremos entonces que estos puestos que se crean sean más que los que se destruyen. Lo medimos por indicadores como la tasa de desempleo, la distribución del empleo y el desempleo por edades, por sexos, por regiones, también por las tasas de subempleo, la tasa de participación de la fuerza de trabajo, entre otros. En pleno empleo también hay una serie de aspectos cualitativos. Por ejemplo, un punto importante en la generación de empleo es también la calidad del empleo. Puede ser una economía que genere empleos de muy mala calidad. Entonces, si las personas, por ejemplo, tienen un empleo pero no tienen derecho a un seguro social, o tienen un salario muy bajo, o tienen muy malas condiciones de trabajo, tendríamos entonces bajo desempleo, pero no tendríamos empleos de calidad. Luego tenemos como tercer objetivo la estabilidad de precios. Esto es básicamente mantener estable el nivel general de precios, es decir, mantener una baja inflación. Lo medimos básicamente por el índice de precios al consumidor, el índice de precios al por mayor y por los demás índices de precios pues, que se miden periódicamente. Un cuarto objetivo de política económica es la distribución del ingreso y la riqueza. Lo que queremos es reducir las diferencias entre los niveles de ingreso personales y evitar entonces excesivas concentraciones de riqueza y de provisión de bienes públicos. Queremos entonces que haya equidad la mayor posible en la distribución del ingreso y la riqueza. Lo medimos entonces por indicadores como la distribución total del ingreso acumulado en percentiles de familias, de acuerdo con el ingreso familiar total, con indicadores como el coeficiente de Gini. Estos indicadores nos van a decir si el ingreso se encuentra concentrado en unos pocos o está bastante distribuido. Y el quinto objetivo de política económica se refiere al equilibrio en la balanza de pagos, es decir, reducir el déficit exterior a medio plazo, mantener un nivel de reservas monetarias adecuado y mantener una adecuada solvencia frente al exterior, es decir, que seamos capaces de poder hacer frente a nuestras obligaciones con el exterior. Utilizamos indicadores como el saldo de la balanza de la cuenta corriente, la evolución de la balanza comercial, la evolución del tipo de cambio, la evolución de las reservas monetarias internacionales, entre otros indicadores. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ahí pudimos abordar un poco el tema de lo que es la política económica en diferentes aspectos generales. Vamos a continuar acá con la presentación. Ok, les voy a compartir acá las diapositivas. Bueno, tenemos entonces, como les venía diciendo a ustedes, herramientas de bien sea la política fiscal y la política monetaria. Entonces aquí somos conscientes de que la política fiscal tiene que ver con todo esto relacionado con la gestión de los gobiernos en cuanto a que se distribuye el gasto público en diferentes elementos de gasto, pero también se recaudan impuestos, y esto es básicamente política fiscal, son las acciones del Estado. Pero por otra parte están las acciones del Banco Central, y en estas acciones no interviene como tal el gobierno, sino que invierte el Banco Central de cada país. Para el caso mexicano se habla de lo que es el Banco de México, Banxico, y este se fija lo que es la oferta monetaria y tipo de interés. Muy bien. Hay que tener en cuenta que la política económica también se centra en lo que son los famosos fallos de mercado.
Y aquí hablamos de que muchas veces la política monetaria no alcanza y a veces no alcanza la política monetaria a atender algunas problemáticas, entonces lo hace la política fiscal. Entonces, fallos de mercado, no lograr suavizar las inestabilidades de los ciclos económicos, crisis, función del Estado, estabilizadora de la economía. Sabemos que hay diferentes periodos, hay periodos de contracción, hay periodos de expansión, hay periodos de cima, y durante estos diferentes periodos el gobierno lo que tiene que hacer es tratar de mantener estabilidad económica. Entonces, cuando el gobierno a través de la política fiscal no alcanza esa estabilidad, entonces donde juega un rol importante la política monetaria. Otro fallo está relacionado con no garantiza la satisfacción de las determinadas necesidades colectivas. Y aquí, entonces, la función del Estado es suministradora de bienes y servicios públicos. Yo les decía iniciando la clase que el Estado a veces cumple roles de garantizar la cantidad de bienes y servicios de una determinada economía para que no se incurran en procesos de falta de demanda social, y esto pues conlleve a periodos inflacionarios. Sabemos que cuando un bien tiende a escasearse, pues hay un efecto directo sobre el nivel de precios. Otro fallo está relacionado con no completa las externalidades, costes y beneficios externos. Entonces, aquí la función del Estado de reguladora del medio ambiente. Recordemos que cada vez que un país tiende a internacionalizarse, un país, una de las herramientas de la política económica tiene que ver con la política exterior, y aquí también se consolidan economías, se consolidan tratados de libre comercio, acuerdos comerciales. En ese orden de ideas, cuando se dan este tipo de situaciones internacionales, también tienen que regularse la explotación de recursos locales. Esta explotación tiene que tener en cuenta el bienestar de los países. Es decir, si el país a nivel local no tiene las garantías para fijar las condiciones de abastecer a su población, entonces aquí el gobierno tiene que tener en cuenta qué herramientas puede aplicar, como la fijación de una tasa de cambio o si quiere promover las exportaciones para atraer mayor flujo de divisas, también pues debe estar consciente que a lo mejor una disminución en los aranceles podría dinamizar, pero también tener en cuenta que hay que mitigar las secuelas del medio ambiente. Entonces, algunos países, la experiencia de Latinoamérica, lo que han trabajado son con las regalías, que son impuestos que se cobran sobre la explotación de títulos de patrimonio nacional. Por otra parte, otro fallo está relacionado con la posibilidad de falta de competencia, y aquí el gobierno tiene que garantizar políticas de protección, bien sea para las economías más vulnerables. Y finalmente, otro fallo está relacionado con que se genera una distribución de desigualdad de renta, y entonces aquí tiene que también fijar las reformas que tienen que ver con el planteamiento del salario legal mínimo vigente anual, esté condicionado al índice de precios al consumidor.
Muy bien, como pueden ver, en nuestra sesión de hoy, básicamente lo que hicimos fue un pequeño repaso conceptual de lo que es la política económica en general, sobre lo que abordamos en los diferentes lineamientos del curso, con la intención de rescatar estos conceptos y a la vez proporcionar un repaso de tal manera que ustedes puedan aportar, tener mayores herramientas y de esta manera ustedes puedan elaborar su escrito final. Yo estaré muy pendiente, les sugiero a todos que estén muy atentos de la plataforma. Ya están las indicaciones para que entreguen su escrito final. Entonces les voy a solicitar también para que los que no han entregado en tiempo y forma sus actividades lo hagan lo antes posible, de tal manera que no tengan inconvenientes con su calificación. Bueno, pues eso sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Una sesión breve de repaso. Los lineamientos del programa los hemos concluido satisfactoriamente. Dentro de 8 días, viernes 27, sería la entrega final de sus trabajos. Voy a tratar de revisarlos activamente y irles dando sus apreciaciones y calificación, de tal manera que tengan ustedes claridad sobre los criterios de calificación. Entonces, no siendo más, les deseo muchos éxitos y quedo muy a la espera de la entrega de su trabajo escrito final.